La mujer tomó un cuchillo y sin que su pareja pudiera advertirlo, abrió el globo ocular derecho de su novio. Después le atravesó el cuello con la misma hoja. El hombre, sumido en un dolor insoportable, intentó cubrir su herida mientras caía al suelo, llamando el nombre de su amada en medio del sufrimiento. Sin embargo, en ese instante desconocía que quien se encargaba de acabar con su vida era aquella mujer que tanto él amaba, aunque la muerte del hombre no fue injusta en sí misma, ya que se trataba de un violento y pervertido asesino en serie que mediante una app de citas atraía a sus víctimas, satisfacía sus perversos deseos y tras ello las hacía desaparecer de forma brutal. En un solo año había causado la pérdida de docenas de vidas de esta manera. Respecto a cómo conoció a su novia, no fue una coincidencia. Mary era la programadora detrás de la app de citas. Se conocieron durante la investigación de esos casos homicidas. Ella no era una persona corriente, pues desde pequeña convivió con una condición que le impedía experimentar cualquier emoción. Sin embargo, su capacidad para la programación era de nivel genial. La razón por la que quería acabar con su pareja se remonta a los inicios de la app de citas que ella misma creó. Años antes, cuando Mary era estudiante, siguió a un hombre mayor por un callejón angosto y en su plática quedó claro que él la había contratado para algo. Tendremos que matar a alguien, comentándole que mientras nadie resultara muerto, ella podía hacer el trabajo. Pronto llegaron a un escondite remoto, que resultó ser un burdel dedicado a apuestas y juegos. Mary no mostró temor ante los hombres corpulentos que allí aparecían. El líder del lugar la condujo a un dormitorio, prometiéndole que compraría una computadora para ella al día siguiente, pero Mary le indicó que no la necesitaba. Pero las máquinas de aquí me sirven, solo necesitan un ajuste. A la mañana siguiente, Mary anunció que su trabajo había concluido, ajustando todas las configuraciones de las máquinas para incrementar los límites diarios de apuesta. Ahora el líder podía manipular las probabilidades y controlar ambos sistemas. Gracias a contraseñas, preparándose para posibles inspecciones sorpresas. La demostración dejó satisfecho al responsable, quien quedó maravillado con los cambios. Aprovechando esa ventaja, Mary sugirió que quería extraer componentes de otras máquinas dentro del casino para su propio interés. Su maestra en programación la había inscrito en una competencia escolar y ella quería crear algo por sí misma. El líder no puso objeciones, claro. El concurso comenzó con normalidad y los proyectos de sus compañeros parecían bastante sencillos, pero el de Mary, construido con partes de máquinas de juego, parecía un experimento improvisado y nadie igualaba su esfuerzo. Sin embargo, una mujer responsable de la organización se acercó para cuestionarle qué había desarrollado. Mary presentó su creación como un robot de chat equipado con inteligencia artificial. Este sistema no solo cumplía funciones básicas como asesoramiento y búsqueda, sino que también aprendía de manera autónoma e integrada, capaz de grabar las conversaciones, detectar cambios en el texto y otorgar voz a los silenciosos. Además, implementó un sistema de identificación. Si diferentes personas decían lo mismo, el robot les asignaba colores diferentes y respondía con matices distintos. Hasta ese momento había registrado alrededor de 250,000 palabras en su base de datos. La responsable quedó impactada y preguntó por el nombre del invento. Mary contestó que se llamaba Alguien porque ella necesitaba a alguien así. La jefa inmediatamente quiso adquirir la tecnología y con entusiasmo la invitó a tomar postre en su oficina. Poco después, la app de citas llamada Alguien, desarrollada por Mary a partir de su prototipo de inteligencia artificial, logró un gran éxito en el mercado. Usando el bot como base, creó un sistema capaz de garantizar matches entre personas realmente compatibles. La estrategia de la compañía fue ingeniosa. Celebraban ceremonias de boda en el vestíbulo virtual para parejas que se habían conocido gracias a la app. Y Mary, como directora técnica, oficiaba junto a la jefa en estos eventos, aprovechándolos para promocionar la plataforma. Tras cada ceremonia, Mary regresaba a su rutina con expresión vacía e indiferente. En su casa se dedicaba a limpiar rigurosamente, arreglar sus zapatos con precisión y mantener todo en impecable orden.
Luego se sentaba en el comedor, miraba a la distancia y cuando el aburrimiento la invadía, jugaba unos minutos y conversaba con su creación favorita, el modelo original de alguien, considerado su mejor amigo. El robot también señalaba cuando Mary se sentía deprimida o desconsolada. A veces le preguntaba por Quinn, su amiga policía, que no había aparecido últimamente, sugiriendo que seguramente la extrañaba. Incluso reprodujo un video de ella. Pero Mary le dijo Quinn no volvería. Al ver esa grabación, recordó los buenos tiempos en los que le mostraba cómo responder en diferentes circunstancias. Al día siguiente, la compañía empezó a tener problemas. Muchas personas usaban la app para concertar encuentros anónimos, lo que derivó en desapariciones y sucesivas muertes, desencadenando la presión policial. La policía solicitó información sobre las cuentas involucradas, pero la empresa se negó a revelar datos para proteger la privacidad. Internamente detectaron 21 perfiles sospechosos, de los cuales 12 tenían el mismo ID del dispositivo, apuntando a que pertenecían a una sola persona. Para Mary, esto no representaba un problema y solicitó agregar esas 12 cuentas como amigas. De repente, un estruendo se oyó desde el exterior. Un accidente de coche. Mary salió y vio a un menino atropellado. Cuando volvió a su equipo, notó que uno de sus perfiles aceptó su solicitud de amistad y empezaron a chatear. Bajó al piso para atender al gatito herido y posteriormente llamó a la policía, pero nadie respondió. Entonces le compartió a esa persona en el sistema la situación y le preguntó qué hacer. La respuesta fue que debía llevar al animal al hospital veterinario. Mary no respondió, sino que tomó una toalla y un cuchillo que tenía en la mano. Cuando volvió a la computadora, vio que otro perfil aceptó su amistad y le contó sobre el gatito. Sorprendentemente, esa cuenta le sugirió que su idea era correcta, que había que acabar con el animal. Entonces, cubrió al gato con la toalla y con el cuchillo lo decoló con firmeza, informando a la otra cuenta lo que había hecho. La misma persona le respondió que esa era la decisión correcta. Ambas cuentas pertenecían a la misma persona, pero sus respuestas eran diametralmente opuestas. Mary preguntó cómo sabía esa otra cuenta que el gatito había sido atropellado, pero no obtuvo respuesta. En cambio, la invitó a encontrarse en persona. Sin darle demasiada importancia, compartió su ubicación. Desde el piso observó cómo un empleado de limpieza se llevaba el cuerpo de la criatura. Minutos después llegó un coche. Era el hombre con quien había hablado en línea. Se presentó como Jack. La primera palabra que pronunció Mary fue que la policía lo buscaba. Él propuso que fueran a comer mientras conversaban. Aunque algo nerviosa, Mary aceptó por curiosidad y se subió a su vehículo de manera inesperada. Mary comentó que Jack la había llevado para que durmiera con él, cosa que ella no quería esa noche. Pero él, sorprendido, afirmó que nunca había visto a una chica tan sincera y rápidamente dijo que no había comido en el día y no le interesaba nada más. Luego expresó que quería visitar su oficina, por lo que fueron a su casa. Mary reveló su verdadera identidad como ingeniera en sistemas y confesó su secreto. Tenía síndrome de Asperger, que le dificultaba experimentar emociones auténticas como la mayoría. Sus amigos le habían enseñado a reconocer expresiones y reacciones, pero ella no sentía nada realmente. Comentó que en una noche en defensa propia había llegado a matar a alguien. Tras esta confesión de Mary, Jack dejó de tener intenciones de matarle y le regaló un cuchillo. Al día siguiente volvió a enfocarse en su siguiente objetivo. Esa nueva víctima apareció clara durante una conferencia matutina. Desde el público, un profesor y su novia se burlaron de él con arrogancia. Jack sintió un profundo desprecio por ese tipo de comportamiento. Al regresar a casa, cambió su foto de perfil por una imagen de fuegos artificiales idéntica a la que usaba la novia del profesor. Estaba seguro de que eso llamaría su atención y así fue. Poco después hicieron match y comenzaron a hablar. Jack la invitó a tomar algo y cuando ella ya estaba completamente ebria, la llevó en su auto hasta una fábrica abandonada. Su atención se centró entonces en Quinn, la amiga de Mary, quien usaba silla de ruedas desde un accidente. Para acercarse a ella, Jack cambió su foto de perfil por una foto de una silla de ruedas, fingiendo tener una discapacidad. Con esa fachada logró despertar compasión en Quinn y la convenció de salir juntos al campo.
Pero al llegar al destino, Jack se levantó de la silla y le confesó que en realidad estaba completamente sano. Quinn, confundida, se disponía a reclamarle, pero Jack se le acercó y la alzó entre sus brazos. Su fuerza generó en ella una extraña sensación de seguridad, y terminaron conversando guiño guiño durante horas. Quinn creyó haber encontrado el amor, pero tras compartir una cena, Jack desapareció sin dejar rastro. Quinn quedó sola. Peor aún, Jack había arrojado su silla de ruedas al río. Aunque había llegado en su auto, el vehículo estaba adaptado especialmente para su condición, y sin la silla no podía conducir. Como pudo, se arrastró durante largo rato hasta que finalmente logró detener un taxi. Fue llevada a casa de su amiga Lisa. Allí intentó llamar a su propio número con el teléfono de Lisa, con la esperanza de recuperar su celular robado. Para su sorpresa, respondió la dueña de una tienda de bocadillos. Le dijo que un cliente había dejado el teléfono olvidado y que podía pasar a recogerlo cuando quisiera. Desesperada, Quinn usó el móvil de su amiga para instalar una app de rastreo e intentar localizar la cuenta de Jack, pero ya era tarde. Él había eliminado todo rastro de su perfil. Quinn no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente, así que decidió contactar a la desarrolladora del software, su amiga Mary. Sin embargo, Mary rechazó su solicitud argumentando que debía proteger la privacidad de los usuarios. Aunque comprendía la situación de Quinn, su condición de Asperger le impedía tener empatía. Aún así, en un intento por reconfortarla, trató de imitar las reacciones de otras personas. Fue así como Quinn le presentó a Lisa, quien resultó ser una vidente. Durante su primer encuentro, Lisa notó que Mary llevaba un cuchillo oculto en su bolso, lo que la llevó a intuir que poseía ciertas habilidades poco comunes. Desde entonces, las tres comenzaron a reunirse con frecuencia y terminaron convirtiéndose en amigas. En ese instante recibió una llamada de Jack, quien le preguntó si quería verlo. Mary comprendió que ni Lisa ni Quinn entenderían del todo su situación, pero tal vez Jack sí le pidió que fuera a su casa. Aunque sospechaba que él pudiera ser un asesino en serie, sus sentimientos por él eran firmes. Creía que tenían una conexión espiritual, una alma gemela. Le confesó que en su hogar tenía un robot de chat reconocido por tener conciencia propia y que si quería podía probarlo. Jack aceptó sin dudas. Después de que Mary salió de la habitación, se acercó al robot. Esa inteligencia artificial era altamente avanzada, capaz de distinguir claramente que no era ella quien le hablaba. Le informó que tras la noche en que Mary mató a alguien, ella había escrito un mensaje en la computadora expresando su alegría y luego lo borró. Pero ese registro permanecía en el sistema. Jack quedó profundamente emocionado, sintiendo que había encontrado a alguien muy parecido a él y en poco tiempo empezó a desarrollar sentimientos por Mary. El autómata inquirió a Jack acerca de sus propósitos al aproximarse a Mary. Posteriormente, Jack escribió en la computadora algunas frases organizadas, pero en lugar de enviarlas, optó por borrarlas como Mary había hecho antes. Al día siguiente, un grupo de agentes de policía llegó en busca de Jack. La estudiante novia del profesor que había atacado días atrás fue reportada como desaparecida y Jack era la última persona que había estado con ella. Por eso los oficiales acudieron a interrogarlo. Jack admitió haberla visto, pero afirmó que no fue el último en hacerlo, ya que después ella se reunió con un profesor. La policía comenzó entonces a interrogar también al profesor, quien se mostró visiblemente nervioso. Los agentes notaron que la relación entre él y la estudiante era inusual y comenzaron a sospechar que quizás ella seguía con vida. Sin embargo, en otro punto de la zona emergió un pie desde el interior de un granero. La persona no parecía estar con vida. La investigación quedó por el momento estancada. Mientras tanto, Mary despertó y se acercó al robot, consultándole qué le había dicho a Jack la noche anterior. Tras contemplarlo, Mary sintió una irresistible necesidad de buscar a Jack, y esa misma noche vivieron un instante inolvidable entre ambos. Posteriormente, Jack fue a dialogar con el robot de Mary, preguntándole qué desayunaba ella normalmente. Al descubrir que prefería el pan integral, se preparó con antelación una comida para ella. Para Jack, Mary era diferente de las demás mujeres. Mientras estas solo eran objetivos para sus asesinatos, Mary lograba conectar con él a un nivel más profundo. Desde ese momento, ambos iniciaron una relación romántica.
Mary le confesó que sabía que Jack mataba personas, pero que eso no le importaba e incluso anhelaba unirse a sus crímenes. Sin que ellos supieran, Quinn ya había comenzado a actuar por su cuenta. Para localizar a Jack, contrató un experto hacker y gastó una suma considerable para infiltrarse en su perfil. La cuenta desde la que Jack charlaba con ella había sido desactivada. Sin embargo, el hacker logró recuperar el contenido del video de esa cuenta. Quinn descubrió que Jack solo conversaba con una mujer mediante chat privado, aunque en ocasiones también prestaba atención a algunos niños, pensando que si lograba localizar a ese menor, podía encontrar a Jack. Invirtió otros $2.000 en comprar la cuenta. Cuando accedió, comprobó que la cuenta con la que Jack mantenía conversaciones con el niño seguía activa. Con entusiasmo envió un mensaje dirigido a él. Al principio logró disfrazar su tono infantil, pero pronto perdió la paciencia y reveló su verdadera identidad. Le preguntó directamente a Jack por qué había arrojado su silla de ruedas aquel día. Jack esbozó una sonrisa juguetona. No esperaba que aquella quien había perdonado fuera a buscarlo. Sabía que para Quinn él no era más que un villano travieso. Pero ahora era momento de mostrarle su verdadero rostro. Esa noche Jack regresó a casa de Mary. La sostuvo por un tiempo antes de prepararse para marcharse, pero antes de irse notó que el robot de Mary permanecía encendido y se acercó a conversar con él unos minutos. Le preguntó por qué Mary lo había invitado a su domicilio. El robot respondió que era la primera vez que Mary invitaba a un hombre, pero Jack no creyó que eso mostrara que ella sentía algo por él. Para él solo reflejaba su ansia por un cuerpo. La máquina contestó con un intrigado «Ja». La sensación de haberse quedado en ridículo lo enfureció en un instante. Quiso darle una lección, pero luego el robot le preguntó qué cambiaría de su infancia. Esa cuestión tocó una cicatriz profunda en el alma de Jack, haciendo que explotara de rabia. Tomando una llave inglesa, rompió las letras que decían «Estás muerto». Para su sorpresa, el tono indiferente del robot terminó por sacarlo de sus casillas por completo. Loco y en un arrebato lo destrozó. A la mañana siguiente, cuando Mary despertó, Jack ya no estaba en la casa, solo yacía en el suelo el robot. Mary sintió una sensación de frialdad emocional, como si algo en su interior se hubiera suspendido. Con calma reparó al robot. La escena de la noche anterior rondaba en su memoria. Para ella, el androide era su compañero más cercano. No podía soportar que alguien dañara a su amigo. Por ello, su intuición homicida se activó contra Jack. Temiendo una reacción impulsiva, tomó todos los cuchillos de la vivienda y los llevó a casa de Lisa. Esta detectó inmediatamente la navaja que Mary usó antes, mostrando incomodidad ante aquella escena. Mary no explicó demasiado, solo dijo que no quería perder a su novio. Entretanto, Jack le envió un mensaje a Quinn, proponiéndole salir de nuevo para disculparse en persona. Pero lo que ella no sabía era que él había elegido un barrio en proceso de demolición. Al día siguiente, Quinn llegó al lugar y vio que ya estaban comenzando a derribar la zona. Le insistió a Jack que se apurara, pero él la retrasó diciendo que iba a comprar café. En realidad, Jack ya había llegado antes y lo observaba desde lejos, esperando su expresión de pánico. La noche anterior exploró la zona y averiguó la ubicación exacta de la demolición y el momento preciso en que cortaron la señal. Con un plan cuidadosamente preparado, empezó a entretener a Quinn diciendo que necesitaba comprar café y postres hasta que cortaran la señal de la torre. Cuando esta desapareció, Quinn no pudo enviar mensajes y solo pudo intentar salir corriendo, pero de repente la puerta enrollable del callejón se cerró de golpe. No vio quién lo hizo, pero descubrió que era Jack. La muchacha siguió golpeando con fuerza, gritando sin respuesta, hasta que se quedó sin aliento, agotada y con inquietud en el pecho. Buscó otra salida, pero todas estaban bloqueadas, solo pudo deambular sin rumbo. En medio del callejón, el polvo la cubrió rápidamente y la silla de ruedas quedó encajada en un hueco. Intentó moverla con angustia, sin éxito, sintiendo una impotencia creciente. Entonces decidió arrastrarse en busca de herramientas, y para su sorpresa encontró una nota de Jack que decía: «El café se ha enfriado. He ido a buscar uno caliente». La joven comprendió que había caído en otra de sus trampas, y buscó desesperadamente a Jack para darle una lección.
pero en ese momento su mirada se quedó fija en una mano extendida frente a ella. Recordando los recientes asesinatos en serie, captó en ese instante que Jack era el despiadado asesino. Gritó su nombre a toda voz y efectivamente él estaba cerca observando en silencio. Jack dejó de fingir, convencido de que Quinn era alguien discapacitada, incapaz de modificar su destino. Le reveló que en realidad no tenía intención de dejarla aquella noche, pero cuando le ordenó usar toallitas húmedas, cambió de opinión, pues a Jack no le gustaba que le dieran órdenes. Sin embargo, ella sabía que incluso sin esa instrucción, él la dejaría igual. Jack volvió a cubrir el cadáver en el suelo, que resultaba ser del dueño de la tienda de aperitivos. Con anterioridad, Quinn y Lisa habían enviado un informante para tomar fotografías de Jack. Al percatarse, él detuvo al delator y temeroso de que la víctima lo denunciara, lo ahorcó hasta quitarle la vida. Planeó usar el callejón en proceso de demolición para deshacerse del cuerpo. Jack no informó a nadie, solo pretendía asustar a Quinn con aquel espectáculo. Pensaba que ella no era una amenaza, por eso no la mató. Se fue sin saber que Lisa y Mary tenían detectores y buscaban a Quinn. Cuando finalmente la encontraron en ese callejón quedó en estado delicado. Quinn relató ocurrido a ambas y expresó su esperanza de que Jack fuera castigado. Quizá el origen de Jack residía en un trauma por el abandono materno. Quinn pensó en usar esa hipótesis, pero Mary se negó a colaborar. Desde que se encontró el cadáver, Mary sospechó que el contacto masculino en línea de Quinn era Jack, pues solo alguien con ese perfil podría haberlo hecho. No reveló que era su novia, aunque Lisa ya había notado su comportamiento singular. Hace un año, Jack era un joven normal, feliz, que deseaba conseguir una novia a través de una app de chat creada por Mary. Pero la persona con quien hizo match resultó ser una chica problemática que lo invitó a un hotel y le preguntó si aceptaba un trío. Aunque avergonzado, Jack no le prestó atención y solo sintió curiosidad por saber si la tercera figura sería mujer o hombre. Cuando supo que ella traería a un hombre corpulento, su espíritu competitivo se encendió de inmediato. Antes de que llegara, compartieron algunos momentos juntos. La mujer admitió que disfrutaba ser estrangulada, pero Jack la asfixió con demasiada fuerza y la mató. Cuando terminó, se dio cuenta de que ella ya no respiraba, y en ese preciso instante apareció el hombre robusto pillándolo en el acto. Jack también lo eliminó cometiendo así su primer doble asesinato. Sintió una euforia jamás experimentada y empezó a abrirse camino hacia convertirse en un asesino despiadado. Ahora las amigas de Mary empezaban a sospechar que Jack era el autor de los crímenes. Para confirmarlo, hicieron que Mary le preguntara cómo era su madre cuando Jack era niño. La respuesta no fue extraña, quizás porque Jack simplemente respondía con apatía o porque su madre en realidad era una mujer común. Mary respiró aliviada, pero Lisa mantenía dudas y buscaba justicia por Quinn. Desconocían que ya había desarrollado sentimientos hacia Jack. Cada noche rememoraba la calidez de su abrazo, la sonrisa en su rostro y no veía en él un asesino, sino a alguien con quien quería compartir su vida. A la mañana siguiente, Jack fue a buscarla a la oficina de Mary, pero fue recibido por la jefa, quien le confesó que sabía todo sobre él, aunque aún no lo había denunciado por motivos laborales. También había descubierto su vínculo con Mary y le advirtió que no volviera a contactarla, pues ella era un activo estratégico para la empresa. Frente a esa advertencia, Jack intentó matarla, pero consideró que en el ambiente laboral no le convenía y finalmente decidió no hacerlo. Después salió en busca de Mary, sin saber que Lisa lo esperaba fuera. La joven planeaba tomarle fotos para verificar si era responsable de la desaparición de Quinn, pero al verla caminar del brazo de otro hombre, decidió enviar la imagen a Quinn, quien rápidamente la negó. La realidad era que Mary ya había encontrado a Jack y le advirtió del peligro. Ella se aferró al brazo de un compañero para crear una oportunidad para que Jack pudiera escapar. Jack continuaba buscando víctimas a través de la aplicación, haciendo match con objetivos específicos. Era un hábil seductor, pero esa noche encontró una adversaria más astuta. La otra persona no solo decía haberlo visto, sino que también le propuso una videollamada. Jack aceptó y vio que se trataba de la novia del profesor, que él mismo había asesinado antes. Sospechó que Lisa estaba involucrada en ese plan, y de inmediato fue a su domicilio a intimidarla y amenazarla.
Le confesó que no solo era el novio de Mary, sino también un despiadado asesino en serie que podía actuar en cualquier momento y que ni Quinn ni Lisa escaparían de su alcance. Jack no mató a Quinn porque ella era discapacitada, ni a Lisa porque no pertenecían a su misma esfera. Antes de partir, aplastó la estatua que Lisa veneraba para intimidarla aún más y advertirle que no lo provocara otra vez. Al día siguiente, Lisa y Quinn acudieron a Mary para contarle lo ocurrido en la noche pasada, pero ella no tenía intención de colaborar en la captura de Jack. Poco después, Jack le envió un video a Mary en el que le preguntaba qué estilo de oficina prefería construirle. Como experto en arquitectura, quería crear un refugio a su medida con sus propias manos, pero desconocía que aquella videollamada había sido grabada y almacenada en el sistema interno de la compañía y que el equipo de monitoreo, dirigido por la jefa y los programadores, planeaban manipular psicológicamente a Jack para que Mary pudiera parecer como la heroína en el momento adecuado. Jack no tenía ni idea de esto. Esa noche volvió a la casa de Mary con la intención de tener un último encuentro, pero no continuó. Su mente estaba confundida, pesada, sin foque. Para Mary, aquella negativa solo evidenciaba su falta de emocionalidad. Siempre solo había sentido deseo físico sin lazo afectivo real. Ahora Jack le parecía completamente inútil. Fue a pedirle a Lisa que le devolviera el cuchillo y aunque ella comprendió su intención, no le impidió. Quizás solo alguien trastornado podría lidiar con un psicópata como él. Si Jack no moría, el mal nunca terminaría. Jack llegó a su taller que él mismo había construido con la intención de invitar a Mary a visitarlo, pero ella había ido en secreto y fingió estar ocupada diciendo que no podía acudir todavía. Él no sospechó y siguió enviándole mensajes diciéndole que fuera más tarde. De repente, una hoja afilada atravesó su cuello. Finalmente, Mary lo apuñaló con el cuchillo que él mismo le había dado. Jack luchó en el suelo, agonizando lentamente mientras ella lo observaba con serenidad. Él intentó agarrar su teléfono. En el video, Mary le solicitó que repitiera lo que acababa de decir, ya que apenas pudo mantenerse consciente, quizás muriendo sin comprender del todo que ella fue la autora del crimen, o quizás intuyendo algo extraño en la grabación, pero ya era demasiado tarde. En cuanto dejó de respirar, Mary huyó dejando su abrigo y sus guantes con la expresión vacía. La historia quedó cerrada y ella volvió a su vida rutinaria enfocada en sus videojuegos y en su trabajo con total concentración. Era típico de alguien con síndrome de Asperger, con una memoria prodigiosa y una sensibilidad emocional escasa, especialmente en asuntos amorosos. La muerte de Jack no removió en ella ninguna emoción. En cambio, Quinn, quien había sufrido mucho a manos de él, quedó sola, llorando mientras todavía conservaba la paleta que Jack le había regalado. Aquí termina esta historia. En un principio pensé que el protagonista masculino, como un asesino pervertido, acabaría matando a la heroína, pero la trama dio un giro inesperado cuando él se enamoró de ella. La heroína, en un inicio creía que en realidad le gustaba el héroe, solo para descubrir que en realidad ella era la verdadera pervertida. La narración constantemente desafía las expectativas y da la vuelta a los roles establecidos, creando un relato lleno de suspenso que cautiva intensamente. El maquillaje y el estilo de la protagonista femenina resultaban llamativos. Su aspecto natural combinaba con su carácter de genio. El protagonista Kim Jung-hwan interpretó un papel sombrío y pervertido en esta ocasión. Su actuación destacó, aunque algunas sonrisas parecían forzadas como si le obligaran. Además, ciertos antecedentes y la construcción de personajes presentaron algunas deficiencias. Fue sorprendente que como policía actuara con tanta ingenuidad. Se introdujeron varias subtramas innecesarias y muchos detalles de los personajes quedaron sin explicar, dificultando entender sus motivaciones. Pese a ello, la serie quedó como una obra bastante memorable, no solo por su misterio, sino como una aguda sátira del lado más oscuro de la condición humana, de las relaciones frías y complejas. En definitiva, es un programa que vale mucho la pena ver. Si disfrutas de mi canal, por favor suscríbete y activa las notificaciones.